SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el portal digital loscronistas.net presentan La Otra Mirada, un programa dedicado a la cultura, al arte, a la cotidianidad de los ecuatorianos. La Otra Mirada, un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar, conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país. Amigas, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Tenemos el enorme gusto de estar siempre con ustedes a esta hora. Su anfitrión, Rubén Darío Buitrón, a través de SR Radio Digital, que como ustedes saben llega a todo el país, llega a todo el mundo a través de sus ondas digitales. Este programa se escucha mucho entre nuestros hermanos migrantes, se escucha mucho entre las personas interesadas en los temas de la cultura, en los temas de la coyuntura también. Y además estamos conectados con Radio Planeta 106.1 FM. Tenemos ya aquí a nuestro entrevistado, Jaime Durán Barba, ya le vamos a presentar, pero antes queremos recordarles que estamos inscribiendo ya a las personas interesadas en el próximo taller que empieza el 7 de marzo. El lunes 7 de marzo empezamos con ese taller acerca de este libro de crónicas, batallas personales, que contiene 50 crónicas, y ustedes a través de la crítica y la autocrítica van a aprender a escribir crónicas e historias, que son este rato el género más importante del periodismo en el mundo. El taller online de crónica se llama Así escribí mis batallas personales, va del 7 de marzo al 4 de abril del 2022. Los tutores son Rubén Darío Buitrón, quien les habla, y Cristian Espinosa Parra. Escríbanos o llámenos al 099-272-3782 para darles mayor información. No se pierdan este taller, que va a estar muy bueno, así como los anteriores talleres, donde ya durante 4 años hemos capacitado a 280 personas. Ahora sí estamos con Jaime Durán Barba, que está también en Quito. Jaime, yo diría que no necesita presentación. Es un conocido politólogo, conocido asesor político, conocido consultor, es profesor de la George Washington University. A ver, Jaime dice que no nos escucha. Veamos ahí. Ahí, Jaime. Ahí sí. Yo no te escucho, Jaime. Ahí. Perfecto. Ya. Ahora sí. Ahora sí nos vamos presentando a Jaime Durán Barba, que está en Quito también. Él ha tenido la gentileza de aceptarnos esta invitación, porque nosotros consideramos que es una de las personas que más conoce acerca del actual conflicto que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Tal vez llamarlo mejor la invasión de Rusia a Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania, ya lo vamos a ir discerniendo gracias a Jaime Durán Barba, que está con nosotros. Es un honor para nosotros, para este programa, tener a una persona de esta dimensión ideológica, de esta dimensión sobre todo intelectual. Les recomiendo un artículo que pueden buscarlo en internet, en la revista Perfil de Argentina, donde Jaime explica lo que significa esta guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Buenas noches, Jaime, bienvenido a este programa. Buenas noches, Rubén Darío, muchas gracias por la invitación. Y justamente hace cuarto de hora salí de un largo programa en Argentina conversando sobre el tema de Ucrania,
Y este domingo, yo escribo todas las semanas en Perfil, el periódico Claro, porteño. Voy a sacar un artículo que lo estoy acabando, que se llama No existió la Unión Soviética, que ya. a mí me encanta provocar y armar jaleo, entonces con Ajá. esto puedo armar un quilombo y eso me divierte. Bien, Jaime, entonces estamos aquí, el mundo preocupado, el mundo tenso, el mundo nervioso por lo que podría pasar, cuáles serían las consecuencias. Pero yo quiero ir a las raíces y tú eres un gran conocedor de estas raíces. No es un conflicto cualquiera. Me atrevo a decir que no tiene nada que ver con un conflicto, por ejemplo, de Ecuador-Perú. No tiene nada que ver. Aquí hay unas profundas raíces históricas, profundas raíces incluso raciales, profundas raíces de las monarquías, que hay que contar. La gente tiene que saber, a ver, ¿cómo es esto de que no se llevan bien Rusia y Ucrania si eran de la misma Unión Soviética? Que tú dices muy bien que vas a provocar diciendo que nunca existió la Unión Soviética. Bueno, ¿desde dónde viene este conflicto? Yo sé que estamos hablando de 400, 500 años, pero es importante que la gente que nos escuche y que nos ve y que nos va a preguntar y que tienen toda la libertad para preguntarnos lo que quieran, conozca de qué se trata. Adelante, Jaime. Buenas noches. Mira, las raíces son todavía más antiguas. Más antiguos. Hacia el siglo IX llegó desde Asia una migración de dos grandes pueblos, los házaros y los búlgaros, que se asentaron cerca del Mar Negro, en esa parte de Europa. Los házaros eran un grupo de turcómano, rubio, de ojos azules, con churitos, y cuando ya se sentaron ahí, su rey adoptó la religión judía. Pero ellos no venían del Medio Oriente, venían de Ya. China. Los házaros formaron un reino muy poderoso, que se enfrentó a Persia, bueno, a la dinastía sasánida de los persas, se enfrentó a Bizancio, se enfrentó a todo el mundo. Era un pueblo tremendamente organizado, sistemático y demás, que sojuzgó a todos los pueblos eslavos que habían en esa región. Hacia el siglo X, los vikingos estaban en plena expansión y bajó un clan sueco de vikingos por el río Dnieper, Ya. desde el Báltico, que estaba presidido por un señor que se llamaba Al-Rus, que fundó una dinastía en Kiev y formó el Al-Rus de Kiev. Se llaman rusos por el nombre de este sueco, los rusos en general. Claro. Rus, R-U-S, ¿no? Sí, R-U-S, Al-Rus, este tipo. Ellos se enfrentaron duramente con los házaros y los expulsaron, les dispersaron a los házaros. Los házaros son actualmente la mayoría de los judíos, que no vienen de Israel, vienen de China. Todos los judíos rubios, Carlos Marx tenía a sus dos abuelos que eran rabinos házaros, eran lo que se llaman ahora judíos eskenazis. Todos los judíos que son rubios, de ojos azules y demás, no vienen de Israel, vienen de Asia y formaron grupos en toda Europa. En ese tiempo los cristianos tenían prohibido cobrar intereses. Estos eran de religión judía, entonces podían cobrar intereses. Se fueron haciendo ricos y actualmente son uno de los dos grupos que constituyen al pueblo judío. Hay un libro maravilloso que se llama La invención del pueblo judío, escrito por un profesor de Tel Aviv, con toda la información sobre esto. Los házaros son un pueblo bien especial. En cuanto a la población de la humanidad, son un 0,04% de la población de la humanidad. Y han obtenido el 70% de los premios Nobel de la historia.
Increíble. Es un pueblo muy especial. Pero bueno, con esto se enfrentaron los suecos, los echaron y fundaron este Al-Rus de Kiev, que es el origen de la Rusia. Después se forma la Rusia de Moscú al norte y la Rusia de Bielorrusia al lado. Perdón, Jaime, un ratito. Quiere decir que Kiev en un momento fue la sede de un imperio, ¿no? Que es Fue, hoy la capital de esta fue Ucrania. la Rusia original. Claro, claro, ya, Eh, Rusia se funda ahí por ya, parte de una dinastía sueca que después gobierna todas las Rusias y el último miembro sueco que gobernó las Rusias fue Iván el Terrible, el zar. Duró larguísima la dinastía esta sueca gobernando pueblos eslavos. ya, Pero los que se asentaron en torno a Novgorodov y a Moscú entraron en mucha bronca con los de Kiev. Y históricamente es una bronca que dura 1000 años. No hablan el mismo idioma, pero hablan idiomas parecidos. ya, La semejanza entre el ucranio, el bielorruso y el ruso es igual a la que existe entre el portugués y el español. ya, Somos parecidos, no entendemos muy bien, sobre todo el portugués de Portugal. Yo he trabajado en Brasil y entiendo perfecto el portuñol que hablan los brasileños. claro, claro. Pero en Portugal no he podido entender mucho lo que hablan. Son idiomas Ajá, parecidos. Esta bronca es histórica. Ucrania, que siempre estuvo enfrentada a los rusos de Moscú, tendió a establecer lazos con países de Europa no báltica. ya, Durante un buen tiempo fue un solo país con Polonia. Después fue parte de la gran Lituania. Entonces eran Ucrania, Lituania y Polonia un país. Pero siempre tuvo Ucrania relaciones con países de lo que llamamos ahora Europa Occidental. Eso es histórico. Y ya, siempre hubo una rivalidad con Moscú. En 1846 aproximadamente, siglo XIX, Rusia, no Ucrania, mantuvo una guerra enorme contra los islámicos y contra Inglaterra y contra Francia. Y se apoderó de una península que estaba en el Mar Negro, que es Crimea. Ahí estableció la más grande sede de una base naval rusa en la ciudad de Sebastopol. Yo cuando tenía 11 años me enamoré de un autor ruso, León Tolstoy, que escribió claro. justamente una novela lindísima, se llama Sebastopol, exponiendo Sebastopol. las brutalidades de la guerra, y fue ahí cuando me hice pacifista, gracias a la influencia de Sebastopol y de Tolstoy. ¿Qué pasó ahí? Rusia incorporó esta península islámica como provincia, eso se llama Norbosk en ruso, de todas las Rusias. Entonces, Crimea pasó a ser una república, una república, una provincia rusa habitada por tártaros, Ya. que eran tártaros del imperio otomano, del Islam. El imperio turco, lo que es turco después. Lo que es turco después. Así siguió la historia hasta que en 1917 se produce la Revolución Soviética. A fines de la Guerra Mundial, Lenin y otros intelectuales hacen algo que Marx siempre dijo que era una brutalidad. Marx decía que intentar hacer la revolución en Rusia era una brutalidad. No cabía. Él suponía que la revolución debía hacerse en Alemania o en Inglaterra. Y tenía una enorme admiración por Estados Unidos. Enorme. Por los adelantos industriales, porque Rusia estaba todavía en época feudal. Totalmente, muy primitivo. Había una cultura en la cual el zar es una deformación rusa de la palabra César. Era el César del Imperio Romano. Ya. Pero el zar era una especie de dios. De hecho, Iván el Terrible fue exactamente terrible, mató a gentíos con un consejo que tenía de curas que le ayudaba. Él tenía un consejo religioso con el cual mató a decenas de miles de personas. Siempre fue Rusia una sociedad totalmente vertical,
no tiene nada que ver con Occidente, es un país eslavo. Son rubios, pero no tienen que ver con Occidente. Culturalmente son occidentales. Claro. Nunca han tenido ningún tipo de democracia, ni siquiera mínimo. Nunca. Es un tipo de cultura que es diversa de la que después se fue desarrollando en Occidente. Es la cultura eslava. Es decir, una cultura vertical, políticamente siempre vertical. Completamente vertical, con mucha injerencia de la Iglesia ortodoxa rusa en el poder, divinizando sus zares y negadora de todo tipo de derecho de los siervos, de los pobres y demás. Ha sido siempre una cultura así. En 1917, un intelectual brillante que había adoptado el nombre de un río cuando estaba exilado en Alemania, el río se llamaba Lenin. Este señor había adoptado ese nombre, un tipo brillante, un intelectual genial, rodeado de un montón de gente bien interesante, entre los cuales estaba desde luego Trotsky, Beria. Claro. Promueven la Revolución Soviética, 1917. Lenin estaba debilitado porque venía de un atentado que fue muy grave, y cuando triunfa la Revolución Soviética no estaba físicamente en el mejor estado, hacía lo que podía. Se enquistó ahí un georgiano llamado Stalin, que tampoco se llamaba Stalin, él se puso ese nombre de guerra después. Stalin significa hombre de hierro. Ya. Es un nombre de guerra que él se puso. Y este fue royendo, acaparando el poder. Cuando muere Lenin, llegan los procesos de Moscú en que Stalin asesina a todos los colaboradores revolucionarios de Lenin, menos a Trotsky, que escapa a México hasta donde le persigue y le mata también en México. Y le mata también, claro. Stalin en realidad era un tipo muy reaccionario, muy de derecha, muy nacionalista ruso, aunque no era ruso. Eso le pasó también a Joseph Broz Tito y le pasa a un sacerdote que prefiero no mencionar, que nunca visita Argentina porque se avergüenza de sus orígenes. Stalin nunca volvió a Georgia. Se convirtió, él había tenido una infancia desventurada, de pronto era el zar de Rusia. Claro. Se engrandeció, hablaba solo ruso y se hizo, sin ser ruso, un nacionalista ruso. Ahí está la base de todo este lío. Claro. Stalin intentó, Lenin había puesto con sus revolucionarios como himno de la Unión Soviética la Internacional Comunista, que todavía los revolucionarios cantábamos en la década del 70. La tierra será un paraíso para toda la humanidad, perfecto. Era un himno internacional. Para Lenin, para Marx, para Lassalle, todos los teóricos revolucionarios creían que el nacionalismo es algo repugnante. Eran internacionalistas proletarios. Claro. Querían una revolución mundial. Stalin se aguantó eso hasta el 44, en que le liquidó al Internacional y creó un himno nacional ruso para la Unión Soviética. Él era un ruso nacionalista. Cuando llega la guerra mundial, él ataca a una serie de grupos. La Prusia Oriental, la Alemania más alemana, tenía como capital a Königsberg, que fue la ciudad en la que nació Kant. Es la gran sede de la cultura alemana. Pero ¿qué pasaba? Rusia ha tenido desde sus orígenes, la Rusia de Moscú, un problema, y es que no tiene salida al mar. Claro. Entonces, hicieron San Petersburgo arriba, pero el mar de San Petersburgo se congela 6 meses al año. Y pasa helado casi todo el año, claro. Claro, necesitaban otro puerto por el cual salir. Se habían apoderado de Crimea, en donde Crimea estaba habitada toda por tártaros, pero era una provincia rusa. Ya. Pero no tenían salida, ni por el Báltico, ni por abajo para llegar al Mediterráneo. Por eso su ambición fue siempre tomarse 3 principados del norte, Letonia, Lituania y Estonia, los países bálticos, para apoderarse de uno de estos y tenerlo como salida al mar. Cuando terminó la guerra, Stalin
que era además un hombre rudo y pragmático, dijo, bueno, vamos a tener una salida al mar. Expulsó de Prusia a los alemanes y expulsó de Königsberg a los alemanes, a todos. Y llevó miles de rusos y pobló de rusos esa zona, que es una zona que está al occidente sur de Lituania. Ya. Y dijo, bueno, esto ya no se llama más Königsberg, se llama Kaliningrado. Kalinin era uno de sus principales... De su pues, claro. Bueno, fue tal la rusificación de Königsberg que cuando se disuelve la Unión Soviética, esto sigue siendo una provincia rusa. Si vos ves de un mapa, ahí está Kaliningrad, que es el nombre ruso, y es un puerto ruso, y es todo ruso, pero eso se llamaba Königsberg. Era la capital de Prusia. Pero esa fue la mentalidad de Stalin, meter gente, incluso en su patria de origen, en donde él nació, metió 100.000 rusos. Porque quería rusificar todo. Armenia, Kazajistán, Uzbekistán y Ucrania. Ya. Bueno, lo que ocurrió después fue que estos rusos, a los que Stalin asentó en distintas repúblicas de la Unión Soviética o repúblicas controladas por la Unión Soviética, después de la guerra, porque los izquierdistas en ese tiempo decíamos que el Ejército Rojo había liberado Europa. Claro. No le había liberado, le había ocupado, que era otra cosa. Estuve en Hungría y me di cuenta. Estaba con una amiga que hablaba ruso. Entré a un restaurante y el mesero nos observaba y le oyó a ella hablar idioma ruso. Se acercó y dijo, señores, para ustedes no hay servicio, váyanse. ¿Por qué? Porque hablan ruso. El odio de los húngaros por los rusos es total. Se sintieron ocupados. Los estados bálticos también, Ucrania también, Polonia también, Hungría también. Bueno, ahora está dividido, pero lo que se llamó Checoslovaquia también. Eran países ocupados por el ejército rojo que era el ejército ruso. Por eso hay tanto odio hacia ellos. Y por eso cuando se disuelve la Unión Soviética, muchos de estos países dicen, oye, quiero ser de la OTAN, para que me protejan de Rusia. Claro. Entonces, ¿qué pasó en Ucrania? Que toda la zona este de Ucrania, que termina en un pequeño mar muy poco profundo que no se puede navegar, pero que se conecta con el Mar Negro, fue poblada por rusos. Y la gente que vive en estos dos estados autoproclamados independientes y reconocidos por Putin son rusos llevados por Stalin en la década del 40-50. ¿Qué pasa con estas gentes? Pasa lo mismo ahorita que en Kazajistán con 3 provincias. Pasó eso en Armenia con la independencia de Osetia del Sur, etc. Todos estos enormes grupos de rusos que fueron instalados en otros países son rusos, hablan ruso y se sienten rusos. Ya. Yeah. Ahora, ¿en dónde están? En donde les llevó Stalin. Claro. Y dicen ahora, bueno, yo soy ruso, quiero ser parte de Rusia y que esta provincia sea rusa. Suponete que hubiesen venido al Ecuador unos mexicanos que andan instalados en todo el Carchi. Dicen, nosotros somos mexicanos, no somos rusos. Claro. Y es cierto, son mexicanos, pero Ecuador dice, pero el Carchi es provincia ecuatoriana. Entonces hay un conflicto entre quienes habitan esos sitios y el territorio. En la península de Crimea pasó algo más dramático. Stalin acusó a los tártaros de haber colaborado con el Eje en la guerra. Ustedes fueron colaboracionistas de los nazis. Y deportó a toda la población a Uzbekistán, a todos los tártaros. ¡Qué bestia! Una vez vaciada la península de Crimea, la pobló con rusos. La verdad es que Ucrania nunca tuvo que ver con Crimea. Esa fue una península que era parte de la Rusia zarista, habitada por tártaros. De pronto, tártaros del diablo fueron a Uzbekistán, que era otra república socialista soviética, se pobló completamente de rusos. En este momento, el 86% de la población de Crimea son rusos. Hay un 10% de ucranios
y quedaron un 4% de tártaros por ahí. ¿Y en qué momento Crimea se une a Ucrania y luego Putin vuelve a tomarse Crimea? ¿Qué pasa con uno de los problemas más graves que produce la guerra actual? Stalin era un hombre rudo, un hombre especial. Intentó industrializar Rusia a patadas. Y entonces armó el gran plan quinquenal de la década del 30, en la que estatizó las propiedades de los campesinos para armar granjas colectivas y pretendió industrializar a la fuerza a Rusia. El esfuerzo de Stalin con el primero plan quinquenal y el segundo plan quinquenal costó, no está claro, entre 15 y 20 millones de muertos. ¡Qué bestia! Stalin odiaba particularmente a los ucranios. Les tenía fobia a los ucranios. Y ¿Por qué? ¿Por qué les tenía fobia? Porque se sentía muy ruso. Ah, ya. Sí. Entonces. ¿Y los ucranianos nada que ver con Rusia? No. O sea, los ucranianos son tan rusos como los portugueses son españoles. Ah, ya. O sea, son parecidos, pero no son lo mismo. Ya. Stalin produce una masacre brutal en Ucrania, porque además prohíbe el uso del idioma ucranio, prohíbe la publicación de la literatura de los escritores ucranios, prohíbe todo lo que sea cultura ucrania. No está muy claro si murieron entre 3 o 5 millones de personas solo en Ucrania por la persecución de Stalin. Y eso es lo que está en la raíz del odio de esta guerra. Los ucranios, en el idioma ucranio, crearon una palabra que se pronuncia Holodomor, que significa asesinados por hambre, por los rusos. Entonces, muchos millones de ucranios actuales son descendientes de familias que murieron en el Holodomor. Un odio a los rusos total. Avanzó el proceso. Nikita Khrushchev fue un personaje muy peculiar, muy interesante. Él nació en una aldea que está exactamente en la frontera. Él era de cultura rusa, hablaba ruso y su familia era rusa, pero nació en una pequeña aldea en Gaia que está justo en la frontera. Parte de la aldea está en Ucrania y parte de la aldea está en Rusia. Yeah. Tenía vínculos de amistad con muchos ucranios. Era medio ucranio, aunque era ruso, de cultura, de idioma y todo eso. Cuando muere Stalin viene el proceso de lucha por el poder en la Unión Soviética y Khrushchev era un tipo muy hábil. En ese momento era el secretario general del Partido Comunista de Ucrania. Cuando muere. Khrushchev. Yeah. Él maniobra y termina haciéndose del poder de la Unión Soviética. Claro. Ahora, cuando él toma el poder de la Unión Soviética, a diferencia de Stalin, que odiaba a los ucranios, Khrushchev tenía muchos amigos ucranios, conocía esa cultura, no era su país, pero era amigos. Entonces, seguramente familiares y vecinos y todo, ¿no? Era una aldeita en que estaba en ambos lados, claro, en Ucrania y en Rusia. Él fue un tipo muy populista que quería hacer gestos de amistad y quería que los ucranios perdonen a los rusos por la masacre del Holodomor. Entonces dijo, ¿qué hacemos? Les regalo Crimea. Yeah. Entonces Khrushchev regala Crimea a Ucrania, pero en un estado totalitario como ese, en que el único jefe era él mismo, daba lo mismo. Si la península está con Uzbekistán, Afganistán o lo que sea, igual era ruso. Pero fue un gesto de amistad de Khrushchev con Ucrania, porque él había nacido en la frontera. Todo siguió muy bien. Ucrania, Unión Soviética. Viene la crisis de la Unión Soviética ya con Brezhnev, que fue una crisis económica. La Unión Soviética se descalabra económicamente. No fue una invasión norteamericana, no. Claro.
claro. El sistema económico centralizado no funcionaba, quebró la Unión Soviética y se disolvió. Cuando se disuelve la Unión Soviética, Ucrania se proclama república independiente. Ya. Y los rusos dicen, bueno, pero esa peninsulita es rusa. Esa peninsulita que le regalé, por favor, regréseme. No he visto eso por un gesto de carnaval, pero está Claro. habitada por rusos y fue conquistada por Rusia en una de las guerras más descomunales de Europa, que fue la guerra de Crimea. Claro. No, Claro. no prueben, esa es nuestra, entonces se la tomaron otra vez. Yo creo que, yo siempre intento ser objetivo. No es objetivo que puedan devolver los rusos Crimea a Ucrania, que nunca estuvo poblada por Ucrania, nunca tuvo nada que ver con Ucrania, está poblada por rusos, fue tomada por Rusia con una guerra espantosa. No les van a dar a los ucranianos eso jamás. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los dos estados semi-independientes del este? Es territorio ucranio, eso sí fue siempre Ucrania. Está habitada por rusos llevados allí por Stalin. La gente es rusa, el territorio es ucranio. Cosa complicada. Estas dos provincias que Putin acaba de reconocer como independientes. Les reconoció como independientes y les invitó a unirse a Rusia. Ya. Tiene su sentido. O sea, estos líos territoriales son muy complejos. Yo fui funcionario público solamente 2 veces en mi vida para apoyar la paz con Perú. Yo odio toda guerra de todo tipo en cualquier sitio. Que Claro, esté en guerra con Perú me pareció un asco y participé de eso. Pero, claro, ¿cuál era el problema ahí? Ecuador podía tener títulos legales válidos que demostraban su dominio hasta el Amazonas. Pero era una zona que estaba habitada por peruanos. Claro. Nunca estuvo habitada por peruanos, nunca hubo ecuatorianos en ese sitio. Los peruanos decían, Perú llega hasta donde los ríos son navegables, porque así es como nos hemos instalado, navegando. ¿Cómo hacías, en hipótesis? Bueno, un tribunal le decía a Ecuador, esos territorios son ecuatorianos. ¿Y a dónde les mandabas a los 5 millones de peruanos que viven ahí? Claro. No había cómo hacer. Cuando hay gente que está identificada con una cultura, y es el caso de los rusos que están en varias repúblicas soviéticas, antiguamente soviéticas, que son rusos instalados ahí por Stalin, es muy difícil. ¿Qué haces? Porque el territorio es ucranio, la gente es rusa y están en la frontera con Rusia. O sea, para esos rusos que viven en territorio ucranio, están físicamente junto a Rusia. Están en Rusia. Entonces, el problema es sumamente complejo. Yo entiendo perfectamente con toda la historia que ha habido que los ucranios no quieran tener vinculación con Rusia. Putin ha dicho, no, pues a la usanza de los viejos ares, les conquisto y se acabó. Se convierten en provincia rusa. Ahora, Jaime, tú sostienes que no puede Putin sostener una guerra larga porque la economía de Rusia se iría otra vez al declive, ¿no? Es decir, a Putin le conviene un golpe rápido, eficaz, eficiente y listo. Pero él no tiene las posibilidades económicas de sostener una guerra donde se necesita muchísima plata, ¿no? Se necesita muchos recursos. Claro, ahí hay una confusión que el presidente argentino no entiende. Rusia ya no es la otra potencia mundial. Claro. Si los datos del Banco Mundial, Rusia es la economía 11 en el mundo. 11. Es mucho más grande Italia. Es mucho más grande Alemania. Increíble. O sea, son datos del Banco Mundial. Sí. Entonces, esto que nos quedó a los viejos de que Rusia es la otra potencia es totalmente falso. Ya no es. China, desde luego, que es mucho más grande. Claro. Pero ahí hay una equivocación por un lado. Pero yo escribo bastante, estamos avanzando con Santiago en un nuevo libro. Vamos a lanzar en marzo un libro que va a armar bastante incidente en Buenos Aires. Se lanza en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llama La Nueva Sociedad, Caos y Democracia.
Ya. que analiza bastante los cambios que han ocurrido con la tercera revolución industrial. La aparición del Internet, el desarrollo de las computadoras, etc. Estamos preparando un nuevo libro en el cual es posible que nos aliemos o que compartamos el trabajo con el mayor filósofo de la historia argentina, que es Juan José Cerrelli. Juan José es un genio maravilloso. Yo siempre digo, vos sos tan joven y violento con tus 90 y tantos años. Juan José, no hay problema, que somos muy amigos por eso, nos encanta el jaleo. Con sus años, Juan José acaba de sacar un libro lindo sobre la desobediencia civil. Hay que desobedecer a los capitalistas y mandarles al diablo. Perfecto. Pero aquí hay un problema bien grave que lo acabamos de experimentar en el área médica y que me parece que quienes están analizando la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania no están tomando en cuenta. Hace 20 años, un poco menos, unos 10 años, la humanidad cambió. Ya no existen los seres humanos que había. Somos otra cosa. Claro. Yo cuando hablaba con mi padre, un hombre muy culto, mi padre hablaba 5 idiomas, tiene una biblioteca maravillosa. Papá, ¿dónde queda Júpiter? Ahí. Ahí queda. Todo lo que él decía era verdad. Claro. La familia tenía una estructura de poder en la cual papá era el jefe absoluto, mamá un ayudante y los niños los siervos de la gleba. No teníamos ningún importancia. Yo nací en una familia muy feudal, muy antigua, ecuatoriana. Disfruté mucho de eso, no me quejo. Fue una linda infancia en el feudalismo. Pero ¿qué me pasa a mí si intento tener esas relaciones con mi actual nieto? Claro. Cuando yo estoy en Ecuador, viene el fin de semana a este departamento. Abuelo, levantate, aquí es el nene de 11 años. Voy a ver qué pasa con tu computadora. Entonces yo me he visto. Tienes todo desordenado, no has actualizado el ni sé qué, no has puesto el ni sé cuánto, te voy a cambiar el desk. La verdad es que él sabe manejar la computadora mejor de lo que lo hago yo. Claro, claro, sin duda. Yo me paro aquí al lado y miro lo que está haciendo el niño. Y digo, sí. Me acuerdo siempre de las frases de uno que fue uno de mis ídolos de la adolescencia, David Cooper, el gran psicoanalista anarquista, que decía que el mundo se acabará, el mundo capitalista reaccionario, cuando los sometidos sepan que saben más que los opresores. Maravillosa frase. Porque es genial. No es que sepan más que los opresores, sino que sepan que saben. Claro. Porque dice, si saben eso, van a demitificar la autoridad. Claro. Y el mundo va a volar de los pedazos. La idea de que alguien debe conducirles, de que alguien debe mandarles, ordenarles. Claro. Se horizontaliza el juego del poder. Claro. Eso me pasa con mi nieto. Él sabe que sabe más que yo un montón de cosas. Claro. Entonces viene la computadora, no, esto es hecho mal, hay que actualizar esto, él mismo hace maniobras que yo no sé hacer. Y algo más grave. La sociedad de la Internet, sobre la cual hemos escrito algunos libros, el último, por cierto, fue un éxito descomunal, la política en el siglo XXI. Hemos vendido 132,000 ejemplares. Es uno de los libros de ciencias sociales más vendidos del mundo. Claro. Y, por cierto, el más vendido por autores ecuatorianos en el mundo. Porque en ese tratamos ya muchos de estos temas. Y en la portada está una mano con un celular. Ese es el libro. Se la pongo. Es este libro. Como tú ves, ahí está la mano con el celular. La política en el siglo XXI, sí. Arte, mito o ciencia. Este libro tiene un éxito descomunal. Se hicieron ediciones en España, en México, en Argentina y hemos vendido hasta aquí 132,000 ejemplares. En Amazon se lo consigue inmediatamente
en audiolibros. ¿Qué pasa con esto? Este artefacto destruyó la vieja sociedad. Claro. No es un teléfono, es una cámara fotográfica, es una cámara de televisión, es una computadora y Una sabe todo. grabadora. Sí. Grabadora. Y te permite llegar al Google, con lo cual en el Google hay más conocimientos que los que existieron en todas las bibliotecas de la historia de la humanidad. Qué bestia. Y mi nieto de 11 años, agarra este cosito, es su conexión con Dios. Abuelito, habla directamente con Dios. Lo de Ucrania me preguntó ella. Abuelito, ¿cómo mismo es esto de Ucrania? Los ucranios hablan ruso. No, mijo, hablan ucranio. ¿Y de dónde salió eso? Espérate un ratito. Google dice que estás equivocado. Él quiere un instrumento para refutar mis informaciones, Claro, claro. a pesar de que yo soy una persona bastante conocida, ilustrada, leída. Él tiene la conexión directa con Dios y puede... Eso mandó al diablo todo. Claro. Entonces, el momento en... Los seres humanos nos socializamos en la familia, ahí aprendemos las reglas de la autoridad. Cuando yo era chiquito, siempre traté de usted a mi padre, él de tú. Papá era Putin. Claro. Ahora eso ya no funciona. Todos los hijos creen que no, pues yo voy a discutir con papá, no está bien lo que está haciendo. Y también los maestros y los profesores tienen esa relación. Cuando yo fui pequeño, el maestro era Dios, pues tenía la última palabra. Ahora no, yo siempre he sido maestro, siempre doy clases. Y ahora siempre hay alguien que dice, no, lo que usted está diciendo no es exacto. En el Google dice, la maldita frase en el Google, la relación de los feligreses con los curas igual se alteró. Claro. Cuando eligieron papa anterior a Bergoglio, tuvo católicos que gritaron abajo Ratzinger, diciendo que había sido nazi de joven. Nazi, sí. ¿Cómo se le ocurría decir eso a un católico hace 50 años? Imposible. Pero todo se desmoronó. El sentido de la autoridad vertical se desmoronó. Y al desmoronarse eso, se desmoronaron los partidos políticos. Claro. Los partidos fueron la estructura por la que se transmitían las órdenes en la vieja sociedad. Yo vivo viajando permanentemente, conozco directamente a muchos políticos de América Latina y México es un país en el que estoy mucho. En México se acabaron los partidos. Ese PRI omnipresente del año 2000 desapareció. Ya no existe el PRI. Esa supuesta dictadura perfecta, ¿no? Claro, esa fue una idea también exagerada de mi amigo Vargas Llosa. De Vargas Llosa, sí. Le tengo mucho afecto, pero es un extremista de derecha, no entiende cómo está el mundo. Sí, así es. México es la democracia más antigua del mundo después de Estados Unidos. Desde la elección del presidente Álvaro Obregón en 1910, en México siempre el presidente terminó su periodo cuando debía. Nunca hubo un golpe militar. Nunca los curas opinaron en lo que se hace con el Estado. Ha sido un país laico. De hecho, desde los años 2000, en que ganó Vicente Fox, ha habido presidentes de derecha, de izquierda, todo ordenado, todo institucional. Yo estimo mucho la sabiduría de Carlos Salinas de Gortari, un expresidente mexicano con el que he tenido varias reuniones, hombre de una sabiduría bestial. Carlos se ha leído todo, es muy inteligente. Alguna vez discutíamos sobre la institucionalidad de México. Le dije, mira, Carlos, solo a los mexicanos se les ocurrió tener un partido revolucionario institucional. Claro, que es una contradicción, claro. ¿Son revolucionarios o son institucionales? Claro, es una paradoja propia, ¿no? Se rió mucho, dijo, no había pensado nunca eso. Ustedes son absolutamente institucionales en todo. Claro. Siguen el reglamento, la separación de poderes.
Más allá de que el PRI durante mucho tiempo hizo uso del poder para manejar un poco las cosas, especialmente en la elección de Carlos, que sí, yo creo que fue un poco forzada su elección sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Pero Claro. México ha sido una democracia muy sólida, muy institucional, fundada originalmente en dos partidos poderosísimos, el PRI, el PAN, y desde la elección de Carlos Salinas, el PRD. ¿Qué queda de eso ahora? Yo tengo la suerte de conocer a Andrés Manuel López Obrador, a varios dirigentes de la izquierda mexicana. Mis primeras publicaciones, cuando yo era jovencito, fueron en México. En ese entonces yo era anarquista. Y entonces había una editorial anarquista en la que publiqué algunas cosas allá. En México, desde niño. ¿Qué pasa con eso? Andrés tuvo el ingenio, es un político de una capacidad intuitiva descomunal, tuvo el ingenio de armar un movimiento contra todos los partidos, incluido el suyo propio. Claro. Entonces, un movimiento que se llama Morena, Morena. Movimiento de Renovación Nacional, que estaba también contra el PRD, partido que él manejaba. Salió del partido, todos los partidos son una pendejada, me voy. E hizo un movimiento antipartidos. Y ahorita en México, ¿qué queda? Nada. Queda Andrés, Morena y nada más. El PRI, el PAN y el PRD se hicieron pomada. Pero es parte de lo que ha pasado en estos años. Estuve muy en diálogo con candidatos chilenos en la última elección. Sorprendente. Un año antes de la elección, todos creían que la segunda vuelta sería entre Jaude y Lavín. Jaude, un excelente intendente del Partido Comunista, un hombre muy preparado, muy valioso, hizo una gran obra como intendente. Lavín, lo mismo desde la derecha. Ninguno de los dos llegó a ser ni siquiera candidato. Claro. La Concertación, que siempre se alternaron Concertación y derecha en el gobierno de Chile, armó su frente con muchos partidos candidatos. Lanzó de candidata a la hija de Eduardo Frei Montalva, una señora prestigiosa. La Concertación ha tenido dirigentes prestigiosos, Bachelet, Lagos. Claro, claro. Pero era obvio que la Concertación iba a seguir gobernando, ellos o la derecha. No le invitaron a un muchacho díscolo que se llamaba Boric, que andaba armando jaleos en la Plaza España. Tipo desestructurado, que criticaba también al marxismo, que le atacaba violentamente al sargento Maduro de Venezuela. Mira, no, pues este no es serio, pues no, para la Concertación. Y la derecha no le invitó a la gran coalición de derecha, a Katz, a quien conocí yo hace 8 años en Buenos Aires, hombre bien de derecha. O sea, cuando conversé con él me dijo, mira, quisiera que me apoyes y a ver cómo hacemos. Hablé, me dijo, hay que reivindicar a Pinochet. A Pinochet. Pinochet fue el autor de... Yo no me meto en lo que cada uno cree. Hay chiitas, hay sunitas, hay católicos, hay cualquier... Si vos crees que Pinochet fue un santo, perfecto, pero no digas nunca eso en público. Vas a quedar de idiota. Por supuesto. La gente no cree eso. No, es que Pinochet... Él estaba rodeado de muchos jóvenes políticos, 40 años, hijos de ministros de Pinochet, en un grupo pinochetista. Eran tan de derecha que Sebastián Piñera, con quien tengo una buena relación, no les invitó a la coalición de derecha por extremistas. Qué bestia. Resultado. Pasaron a la segunda vuelta Kast, el pinochetista, y Boric. Salió tercero Franco Parisi, un personaje exótico, un montón de juicios, de líos, de problemas en Santiago, que vive en la campaña desde Estados Unidos, que nunca fue a Chile. Nunca pisó Chile. Entre otras cosas porque tiene órdenes de captura. Hizo una campaña por internet. Salieron primero Boric, segundo Kast, tercero Parisi, cuarta la Concertación y quinta la derecha. Qué bestia.
algo está pasando. Claro. Quienes debían haber pasado naturalmente a la segunda vuelta, salieron cuarto o quinto. ¿Qué pasó en Perú? Tengo mucha vinculación con líderes peruanos. Hicimos encuestas de informe confidencial en Perú. Gran sorpresa. Hay gente muy preparada en Perú. Yo tengo amistad con Mario Vargas Llosa, con un círculo de intelectuales tan cerca de él. De joven estuve mucho en Perú también armando jaleos, como siempre. Me encantó el jaleo, viendo lo que hacían los apristas. Nadie mencionaba al señor Castillo hasta un mes antes de las elecciones. Ni el nombre. Claro. En las encuestas no sacaba más del 2%. Porque, bueno, había un sociólogo muy importante que inventó la teoría de la marginalidad, Hernando de Soto. Claro. Es valioso, de Soto lo conozco. Sí. Había un buen candidato de Acción Popular, había otro del APRA. Y el rato del rato asomó este señor con su sombrero y su caballo y les hizo pelota a todos. Ahora tienes que preguntarte por qué. Claro. ¿Votaron por Castillo? No. No votaron por Castillo. La inmensa mayoría de peruanos, como la mayoría de chilenos, como la mayoría de ecuatorianos, como la mayoría de gente, están hartos de los políticos. Claro. Entonces votaron en contra de los políticos y Castillo llegó a la presidencia. Volviendo un poco a lo de Ucrania. El presidente de Ucrania quiso reelegirse. Era filorruso este. Y mucha gente le odiaba por eso. La primera ministra decidió competir para ser presidente. El magnate de los medios, dueño de los medios de comunicación más importantes de Ucrania, antirruso total, que bueno, yo a este presidente le voy a joder para que no se reelija y salga electa la primera ministra. Tenía un cómico famoso en el canal de televisión, que era un cómico, nunca hizo política, Zelensky. Yeah. El magnate le lanza a Zelensky para jorobarle al presidente, no para ganar elecciones. No, para que no gane ese presidente que tenía ideas prorrusas. Zelensky es un tipo muy inteligente, totalmente desestructurado, nunca ha estado en los partidos políticos, no tiene ninguna idea de doctrinas políticas ni cosas así. Hizo una campaña genial, hay cosas que hizo Zelensky que son para llorar de la risa. Sacó el 75% de los votos. Yo en Estados Unidos trabajo, estoy en Washington, siempre he sido demócrata, siempre he estado ayudando a los demócratas. Me caen mal los republicanos. Entre los republicanos me cae peor el señor Trump. Claro. Que está tan a la derecha que los republicanos también le odian. En mi facultad hay un 30% de profesores que son republicanos, pero todos pertenecen al Lincoln Project, que es un grupo republicano que combate a Trump. Nadie vota por el señor Trump en mi universidad. Bueno, ganó las elecciones a Hillary Clinton, que en mi criterio es una de las políticas más preparadas que ha sido candidata en la Unión. Fue un presidente exótico haciendo cosas raras. Ahorita acaban de apoyarle a Putin ya. Claro. A decir que está muy bien la invasión y que igual Estados Unidos debería invadir a México, dijo. Cuando se lanzó Trump, nadie apostaba 10 centavos por él. Claro. Muchos republicanos decían que renuncia este estúpido, nos van a hacer pelota los demócratas. Él siguió haciendo sus cosas. Cuando asomó el escándalo ese de su vida sexual y de tal, bueno, todo el mundo dijo que se vaya, viejo estúpido. No, siguió. 1, ganó las elecciones. 2, es el único presidente norteamericano que ha intentado dar un golpe de Estado contra la Constitución norteamericana. Claro. Claro. 3, sigue diciendo idioteces apoyando a Putin. Y en las últimas elecciones estaduales que hubo, el Partido Demócrata perdió ampliamente las elecciones. La imagen del presidente Biden está en el piso. Claro. Y a donde va Putin le aplauden como locos. Eso no podía pasar hace 20 años. En la última elección en que se enfrentó Trump con Biden, hicieron en mi universidad un catálogo de los
680 programas más importantes de prensa de Estados Unidos, de televisión, escritos, el Washington Post, el New York Times, The New Yorker. De los 680, 672 apoyaron a Biden y 8 a Trump. Se repitió lo que había pasado con Hillary. Claro. En el enfrentamiento con Hillary también Trump tuvo el rechazo total. 8 medios, el Fox TV, que es del grupo de amigos del mismo, Sí. pues todos los demás lo odiaban. Las revistas descaradamente sacaron Newsweek, unos llamados artículos, en realidad era propaganda política. Un artículo que decía, Trump es el candidato más incompetente de la historia. Lea el artículo de Pepito. Era propaganda. Y tuvo un éxito descomunal. Para entender un poco la elección norteamericana, lo mejor es un texto que publicó Fukuyama, explicando el choque entre el Rust Belt, el cinturón industrial, y la nueva filosofía de Silicon Valley. Lo que está dando en el mundo ahorita es eso. El mundo cambió, las gentes cambiamos, y la pandemia nos demostró cuán poderosos y frágiles nos volvimos. Sí. Cuando asoma un virus en Sudáfrica, a los 15 días clausuran Broadway y cae en crisis Londres, porque no somos conscientes de cuánto nos unificamos. Claro. Ahora, vivimos en un mundo que está unificado. No nos guste o no nos guste, la interacción entre los seres humanos actuales es enorme. ¿Cuál es mi gran temor? Y va a ser motivo de mi artículo del domingo. Si en realidad vamos a una guerra en serio entre Rusia y Occidente, ¿qué es lo más frágil que existe para hacerle daño al otro? Romper con un cohete los satélites del Internet. Claro. Si llegan a hacer eso, se destruye la humanidad. ¿Qué hacemos vos y yo sin Internet? Claro. No habría esta entrevista, por ejemplo. Y no tenemos nada que ver ni con Rusia, ni con Ucrania, ni con nada. Si Claro. se acaba el Internet, lo hacemos perote. Así de frágil es el mundo actual. Claro. Concentración de riqueza y de ciencia en Europa y en Estados Unidos es absolutamente descomunal. Si una guerra afecta a eso, va a retroceder la humanidad varios siglos. Según el programa del MIT, en los últimos 180 días se produjeron más conocimientos que los que se produjeron en toda la historia de la humanidad anterior a esos días. 180 días. Sí, y se calcula que se volverá a duplicar en 120, y después en 100, y después en 60. La velocidad con la que está creciendo la ciencia y el conocimiento es absolutamente alucinante. Sí. Absolutamente alucinante. El programa para empleo de la Universidad de Oxford dice que un niño que ingresa ahora a la escuela, cuando egrese de la universidad, estará en un mundo en que habrán desaparecido el 70% de las carreras actuales. Qué bestia. O sea, esto está avanzando a una velocidad estúpida. O sea, yo siempre fui muy aficionado a la astronomía y cuando era chiquito iba de librería en librería. Había una señora que tenía una librería que se llamaba La Pequeña Librería. Siempre encargaba, si llega algún librito de astronomía del sistema solar, me avisa para yo comprar. Compraba unos 2 o 3 por año para enterarme un poco qué pasa con Marte, qué pasa con Júpiter. Actualmente en esta computadora tengo como pantalla de entrada algo que me alucinó hace 12 años, cuando se pudo mapear el mapa cósmico de microondas. Cuando se produjo el Big Bang hace 13.600 millones de años, se produjo, no hubo una explosión, es mentira, se llama Big Bang equivocadamente, pero se produjo un fenómeno en que empezó a desplegarse el tiempo y el espacio a una temperatura de miles de grados centígrados.
que no permitía que se formen átomos. Era una masa oscura que se desenvolvía. 350.000 millones de años después, se enfrían un poquito algunas zonas de este universo que empezaban a nacer y se forman los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Al formarse, se produce ahí sí una especie de explosión y por primera vez hay luz en el universo. Esa luz fue una especie de explosión que se produjo. Hace 12 años, unos empleados, bueno, también científicos, de la compañía esta Bell de teléfonos, no podían quitar un zumbidito que había en el fondo de los teléfonos. Investigaron. El tal zumbidito venía de todos los rincones del universo. Si vos te dirigías hacia allá, estaba el zumbidito. Hacia acá, estaba el zumbidito. Todo lado. ¿Cómo puede haber un zumbidito que se mete a todo lado? Ahí se descubre el mapa cósmico de microondas. Cuando se produjo la luz, se produjo un zumbido que se podía escuchar en las viejas televisiones, que cuando tú prendías sonaba. Es el mapa cósmico de microondas. Los científicos armaron, ¿cómo es esto? Y yo a mi computadora tengo el mapa. O sea, es lo primero que se pudo ver si alguien hubiese visto algo cuando surgió el universo. Me parece fascinante. Es un mapa térmico en que hay zonas más rojas, con más temperatura, zonas más negras, más azules. Bueno, perfecto. Jaime, volvamos un poco a lo de Rusia y Ucrania. ¿Hasta qué punto debemos temer que eso se agrande, que eso involucre a todo el mundo y que eso termine una tercera guerra mundial? La falta de racionalidad de los seres humanos es brutal. Somos bien brutos. Por un lado, claro, hay quienes dicen, bueno, no le exciten más a Putin, que va a seguir invadiendo. Va a seguir invadiendo. O sea, Putin considera que parte de la gran Rusia son los estados bálticos. Claro. Y los estados bálticos son miembros de la OTAN. Claro. La posibilidad de una guerra mundial es muy grande, muy grande. No hay además viejos liderazgos que antes existían. ¿Quién puede mediar entre Putin y Biden? Claro. No hay. En la antigüedad, cuando se armó el jaleo por el descubrimiento de América entre España y Portugal, el papa más sabio que hubo como estadista, Alejandro VI, Rodrigo Borja, yo aquí medio, señores, hay meridiano, de aquí para acá España y de aquí para acá Portugal. ¿Quién puede hacer eso ahora? Nadie hace a nadie. Entonces la posibilidad de controlar la expansión de esta guerra es baja. Creo que todos los intelectuales que estudiamos estas cosas debemos hacer todo el esfuerzo que podamos para detener, porque literalmente puede ser el fin de la humanidad. Claro, claro. O sea, al habernos vuelto tan poderosos los seres humanos y tan frágiles, la guerra puede terminar matándonos a todos. Entonces, es extremadamente peligroso. Ahora, los seres humanos nunca funcionan racionalmente, funcionan siempre por mitos. Claro. ¿Quién cree que Ucrania es rusa? Los ucranianos creen que los rusos son asesinos. Y el Papa cree que el 25 de diciembre celebra el nacimiento de Cristo, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. En esa fecha se celebra la fiesta del Sol Invictus, porque Cristo nació el 5 de febrero, fecha en la que el Papa no hace nada por Cristo. ¿Y qué pasa con Jaime? ¿Qué pasa con China? China está como viendo las cosas de lejos, como diciendo, no me pronuncio porque alguna razón ha de tener Putin para hacer eso. No. Pero China es el país más poderoso del mundo. ¿Y qué papel va a jugar? Es uno de los poderosos del día de hoy. ¿Qué papel va a jugar? Y es que hubo 8 aviones bombarderos chinos que sobrevolaron Taiwán. Ah. Porque el símil que quieren hacer los rusos, sí, los rusos tienen razón de recuperar esta provincia díscola, Ucrania. Claro. Consecuencia, otros tendrán razón para recuperar alguna otra provincia que es una díscola.
Eso es lo que están pensando los chinos. Los chinos, claro. Entonces, yo creo que acabada el siglo corto, como lo llamó Hoswan, se acabaron las ideologías, se acabaron las ideas y cada país mata a su pato. Cada uno hace lo que le conviene. Ya no hay la solidaridad revolucionaria que no digo que haya sido buena o mala. Sí, Pero en la sí. época del 60 Rusia metía plata y se reunían las olas en Cuba y se financiaban movimientos guerrilleros. Ahora nadie financia nada. Sí, Se acabó la revolución. Rusia hace sus negocios. Y si mañana es un buen negocio hacer un acuerdo con Italia, lo hace. claro. Además es un país plenamente capitalista. Se acabó la economía centralmente planificada. Es un país capitalista. El capitalismo chino no es un capitalismo, como dicen algunos, un neoliberalismo. No, es un antiguo. Las normas de funcionamiento de la economía china, y si vos no te atienes a eso, te matan, son las de 799. ¿Qué significa eso? Trabajas 7 días de la semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, es la jornada laboral. Ya, Para las empresas, eres obrero. claro. Eso, yo en algún foro en Argentina hace poco discutía con líderes obreros, decía, ¿ustedes les gustaría tener ese régimen laboral en Argentina? Imposible. El mundo se volvió muy complicado, muy diverso, con muchos intereses contrapuestos. Lo que quieren los chinos es una cosa, los rusos otra. No creo que sea posible volver a construir una cosa como la Unión Soviética, menos como la Federación de Países del Este. La política tiende más bien a la disgregación que a la concentración. Las ideas se licuaron. Yo soy fanático de este filósofo Bauman, Sí, que dice todo se hizo líquido. todo sí su líquido. Ya no hay ideas o posiciones que sean muy sólidas. Y eso está pasando. Y en medio de ese lío está un enfrentamiento, a mi criterio, muy antiguo. Es un enfrentamiento del siglo XIX entre dos países que están pensando en la gran Rusia, en la independencia. Conversaba con algún presidente latinoamericano hace pocas semanas. Me decía, mira, lo que pasa es que el imperialismo está obsesionado con aplastarnos, y porque el imperialismo... Vos sabes que tu país tiene un presupuesto 5 veces menor que Google. Claro. Claro. La vida es así. Todo cambió. Fíjate tú. Agarra la lista de las empresas más poderosas y ricas de la Tierra hace 40 años. Petroleras, bancos, tal. Agarra las actuales. Son todas empresas que no existen. Una librería que no tiene libros que se llama Amazon. Claro. Un medio periodístico que no tiene periodistas que se llama Google. O sea, estamos en una situación en la kual el mundo virtual avanzó sobre el real. Hay más cosas virtuales que reales. Yo tuve la suerte de conocer a Ray Kurzweil, que me criterio uno de los mejores filósofos actuales, que tiene este libro acerca de la singularidad está entre nosotros. Eso fue hace 12 años en Buenos Aires, en una cena en una casa de Mauricio Macri. Y él habló de esto, de la tercera revolución industrial, el avance de la robótica y el Internet de las cosas. Yo dije, perdón, profesor, pero me parece un poco exagerado. O sea, los seres humanos seguimos teniendo una enorme autonomía y un dominio de la materia que no tienen los robots. Me dijo, ¿eso que tiene usted junto al plato qué es? Mi celular. ¿Se ha dado cuenta que ese artefacto acumula información y piensa? Claro, claro. Es más, ese artefacto sabe sobre usted más que su psicólogo. Sabe sobre sus amigos más que lo que usted sabe. Tiene los teléfonos de todos. Tiene
ese es un ser más poderoso que usted. Que hasta te dice, hola Jaime, ¿qué quieres? Claro. ¿Qué necesitas? Claro. Pero hay otro problema, me dijo Kurzweil, que usted ya no puede vivir sin él. Exactamente. Se le pierde el celular y pierde la cabeza. Así es. Estamos yendo a lo que él llama la singularidad, que es esta sociedad en que los seres humanos cada vez más incorporaremos elementos técnicos a nuestro cuerpo y nos convertiremos en lo que se llaman cyborgs. Y muchos robots que ya han aprobado el test de Turing, algunos robots. El test de Turing es este experimento que se inventó hace muchos tiempos, en la década del 40, lo inventó Alan Turing, por el cual es un test que se hace en 3/4, del uno con un robot y 3 personas, del otro con una persona y robot. Pasa el test de Turing con un robot si llega a tener la inteligencia y los conocimientos propios de los otros seres humanos. Y no es distinguible. El robot Claro. es un humano más. Y hay bastantes robots que han pasado el test de Turing. Vamos a una sociedad en que vamos a convivir con una inteligencia artificial, con un Internet de las cosas, con robots que van a ser como nosotros, que se van a reproducir, que Claro. sientan, etcétera. Y los seres humanos, para poder sobrevivir en esa cosa, vamos a ir incorporando a través de la nanotecnología elementos a nuestro cuerpo. Eso está pasando ahorita. Eso está pasando y la gente común lo conoce más que los políticos. Mientras los pibes, nosotros en Argentina hicimos un experimento genial, que es el PRO, un partido que no tenía ni locales hasta que nos lanzamos a la presidencia. Ya gobernábamos la ciudad de Buenos Aires 10 años, no teníamos ni locales, no teníamos afiliados, no teníamos folletos, no teníamos ningún papel. Éramos un partido de la red y de la imaginación. Reunidos con Macri una vez, estábamos Macri, Marcos Peña, Santiago Nieto y yo. Sí, los periodistas van a jorobar diciendo que no tenemos locales. Hay que contratar un local para que no jorobe. Contratamos un local. Porque es otra dinámica. Es una dinámica en la que la gente, bueno, son también técnicas ya profesionales, cuando logras incorporarle a la gente a la campaña, ganas. Claro. Hubo algún caso hace poco en que el candidato no tenía una buena imagen, era demasiado serio, demasiado formal, bla, bla, bla. Le hicieron pelota en la primera vuelta, en la que nosotros no tuvimos nada que ver. Pero en la segunda supo asimilar inteligentemente estas técnicas y ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque hay que ser sensibles a este nuevo mundo que ha surgido y sensibles a la gente nueva que piensa de otra manera. Claro, total. Eso significa que los líderes como Putin en Occidente no van a funcionar más. Claro. En Occidente. La cultura eslava es otra cosa. Ellos seguirán con zares mucho tiempo y más la cultura islámica. Yo tuve la suerte de estar en países islámicos, son otro mundo. No tiene nada que ver con lo nuestro. Pero en Occidente vamos a una sociedad crecientemente horizontal, crecientemente vinculada a la ciencia y a la imaginación. Entonces, bueno, por ahí andamos caminando. La gente que dice, bueno, tenemos a Biden y Biden posiblemente podrá pararle a Putin, está equivocada, ¿no? Biden está bien viejito. Sí, sí, Lo sí, que sí. sí es cierto, hay una experiencia alucinante que uno puede hacer ahora, que es ir a California. Todo lo que es Silicon Valley, Claro. que parece estar en Marte. Es Sí, claro. otro juego, otro crecimiento de técnicas. Y eso sí le hace a Estados Unidos muy superior. El manejo de la ciencia y la tecnología en Estados Unidos y en Europa Occidental, Alemania, Alemán. es una bomba. Realmente, la distancia tecnológica que hay entre Rusia y Alemania y Estados Unidos, Inglaterra, es algo de locura. Cosa que China aprendió y por eso promovió, bueno, Deng Xiaoping, cuando
produce la reforma, crea las 6 zonas liberadas capitalistas dentro de China, y una de esas es una zona para la tecnología. Y ellos tienen también un desarrollo parecido al de Silicon Valley. Claro, claro. Pero hay otros países como el nuestro en que estamos en soletas. Sí. Es hora de dejarnos de tonteras y tratar de soltar la imaginación de la gente, confiar en la irresponsabilidad de los jóvenes y plantearnos otro Ecuador. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Ha sido una clase magistral la que hemos recibido de ti, como siempre. Estamos muy agradecidos y esperemos que este conflicto no llegue a mayores. Estaremos consultando permanentemente a ver cómo va la cosa. Y nada más, un gran abrazo para ti. Gracias. Un gran abrazo para ti y buenas noches. Yo siempre dispuesto a pensar, a criticar. Yo sé. A avanzar en el pensamiento. Yo sé. Y por eso, muchísimas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. SR Radio. Radio Planeta 106.1 FM. Y el portal digital loscronistas.net presentaron La Otra Mirada, un programa dedicado a la cultura, al arte, a la cotidianidad de los ecuatorianos. La Otra Mirada, un espacio dirigido por Rubén Darío Buitrón para reflexionar, conversar y debatir acerca de los temas coyunturales que más interesan al país.